Ya, acá nos piden determinar el número de estado de oxidación, así que nosotros siempre vamos a tratar de alguna forma descomponer la molécula que estamos analizando. Vamos a ir al primer caso. En este tenemos K2, CR2 o 7, ¿ya? El estado de oxidación, por lo general, acá por ejemplo nos están pidiendo que describamos el estado de oxidación del cromo, que es el que está acá. Así que, bueno, lo ideal es como descomponer en cada uno de los átomos que componen esta molécula. Por ejemplo, tenemos 2 de potasio, tenemos 2 de cromo y tenemos 7 de oxígeno, ¿cierto? 2 de potasio, 2 de cromo y 7 de oxígeno. Ahora, esto siempre nosotros vamos a tener que igualarlo a la carga que tenga esta sustancia, ¿ya? En este caso yo lo igualé a cero, puesto que no es un ion, es una molécula que no tiene carga, no tiene ni electrones de más ni de menos. Así que simplemente colocamos carga igual a cero. Así que ahora lo que empezamos a hacer es sustituir los valores que necesitamos. Por ejemplo, acá, para el potasio tenemos que saber su estado de oxidación. Y el potasio, si vamos a nuestra tabla periódica, nos vamos a dar cuenta que está en la primera columna. Como está en la primera columna, quiere decir que este es un metal que tiende a perder un electrón siempre, ¿ya? Por lo tanto, su estado de oxidación siempre va a ser de más uno. Como pierde un electrón, queda como más uno. Ahora, más 2 del cromo, le voy a poner 2x, como que x es el valor que queremos saber, así como si despejásemos una ecuación. Y el otro, recordar que el oxígeno siempre va a tener un estado de oxidación de menos 2, como que es un elemento muy electronegativo, siempre va a tender a robar 2 electrones. Entonces va a quedar con carga con esta oxidación de menos 2. Y esto es igual a cero. Dime, dime. Sí, sí, estoy grabando todo esto. El otro video te llegó, ¿cierto? El otro que subí. Ya. Ya, ahora te explico, ¿no? Pregúntanos. Sí. Ya. Anda, no, pero anda diciéndome tú. ¿Hasta qué parte llegaste? ¿Cómo partimos? ¿Qué fue lo primero que hicimos? ¿Qué cosa? No, no, no. Disocié la. O sea, en realidad, como que separé los átomos que componen a tu molécula, ¿no? ¿Ya? ¿Todo bien ahí? Mm. Bueno, un poco sabérsela de memoria, como algunos elementos. Pero básicamente igual tenéis que recurrir a la tabla periódica. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, el potasio. Mira, esos elementos hay que sabérselo, así como por ejemplo el litio, el sodio, el potasio, el rubí. Hasta aquí está el potasio que te sepáis. Primera columna, esta oxidación más uno. ¿Ya? El otro, el berilio, magnesio, calcio. Segunda columna, esta oxidación más dos. ¿Ya? De esa forma siempre vamos a poder saber el estado de oxidación de estos metales. Están la columna uno o en la columna 2, grupo uno, grupo 2. ¿Sí? Ya, y ahora a resolver básicamente la ecuación, ¿no? O sea, 2 por más uno es 2, 2x más, ahora ¿cuánto nos da esto? 7 por menos 2 es menos 14. Así que, bueno, aquí nos quedaría 2x, 2 menos 14 es menos 2. Y 2x es igual a 12, lo pasamos al otro lado, dividimos por 2, entonces x nos queda 6. Esto sería una estado de oxidación de más 6. O sea, el cromo tendría una estado de oxidación de más 6. Ahí estaría eso. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? ¡Ah! ¡Oh, que me cargo! Puta, oh, puta madre. Ya vamos a volver atrás, ¿no? Ya. Voy a explicarlo esto. Estábamos en esta parte, ¿no? Ya, vamos a explicarlo todo de cero, ¿no? ¿Qué tal? Ya, la idea es que si queremos saber el valor del cromo dentro de la molécula, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Tenemos que descomponer a la molécula. Entonces, como este tiene 2 de calcio, 2 de potasio, 2 de cromo y 7 de oxígeno, yo anoto todos los elementos que constituyen a esa molécula. Los anoto como una suma. Y esto lo igual siempre a la carga.
la carga que tenga la molécula. Pero aquí la carga no tiene carga, es un elemento, una molécula neutra, así que lo igualé a cero. Y ahora empiezo a sustituir los estados de oxidación de las demás moléculas. Por ejemplo, en el caso del potasio, uno siempre tiene que ir a la tabla periódica y ver que el potasio es un metal que está en el grupo 1. Como está en el grupo 1, siempre sostiene esta oxidación de +1 porque el único electrón de valencia que tiene lo tienden a donar para estabilizarse. Así que sería 2 por su estado correspondiente, que es +1. El del cromo no lo sabemos, es lo que queremos saber, así que ese le damos el valor de X, como una ecuación que queremos despejar el valor de X. Y para el oxígeno, recordar que el oxígeno siempre tiene un estado de oxidación de -2, excepto en los peróxidos, cuando el oxígeno se une como con otro oxígeno. Pero siempre vamos a asignarle como el valor de -2. Ahora, ¿qué hacemos? Despejar la ecuación. Entonces, 2 por +1 es 2, más 2x, y 7 por -2 es -14. Y esto igual a 0. Ahora, 2 menos 14, ¿cuánto es? -2. Pasamos el -12 al otro lado, eso pasa con signo contrario, o sea, pasaría como +12, y dividimos todo en 2 para que el x nos quede solo, ahí nos quedaría de x es igual a 6 o a +6. O sea, el estado de oxidación del cromo sería de +6. Y ahí estaría listo el ejercicio. Ya, lo mismo vamos a ir haciendo todos los demás. Por ejemplo, vamos a ir con el que viene. En este nos están pidiendo determinar el estado de oxidación del manganeso en esta molécula. ¿Ya? Así que lo mismo, vamos a describir a nuestra molécula nuevamente. Está formado por 1 de potasio más 1 de manganeso más 4 de oxígeno. Y como esta molécula es neutra, no tiene carga, lo igualamos a 0. Así que, de nuevo, habíamos recién dicho que el potasio, como es un elemento que está en el grupo 1 de la tabla periódica, tiende a donar un electrón, y como tiende a donar un electrón, su estado de oxidación va a ser de +1. El manganeso es lo que no sabemos, y el oxígeno siempre tiene estado de oxidación de -2. Así que esto nos quedaría 1 más x menos 8 es igual a 0. O sea, 1 menos 8 es -7. X valdría 7. Y como dijimos, X, ¿cuánto valía? X era el valor de esta oxidación del manganeso. Así que tendríamos que el manganeso en este caso tiene esta oxidación de +7. Y ahí estaría el estado de oxidación. ¿Sí? ¿Dudas? Andrés, no escucho. Ahora sí. ¿Dudas, Andrés? ¿Ya? ¿Todo bien? Ya, a ver. Ya, ahora vamos a determinar el estado de oxidación del nitrógeno en la molécula de nitrato, NO3-. Entonces, en este caso tendría una molécula 1 de nitrógeno y 3 de oxígeno. Y ojo, porque aquí tiene una carga. Esta molécula tiene carga, es un ion. Entonces sería 1 de nitrógeno más 3 de oxígeno. Esto es igual a la carga que tenga esto. Como tiene un menos, quiere decir que tiene una carga de -1. Así que ahora empezamos. Como nos están pidiendo el estado de oxidación del nitrógeno, a este yo le voy a colocar el valor de X, que es lo que yo quiero saber. Esto sería igual a 3 por, dijimos que el estado de oxidación del oxígeno siempre es de -2. Y esto sería igual a -1. Ahora, esto sería igual a X menos 6. 3 por -2 es -6. Y esto sería igual a -1. Ahora, el -6 tiene que pasar al otro lado sumando. Me quedaría -1 más 5, más 6, perdón. ¿Y eso cuánto me da? +5. O sea, el estado de oxidación del nitrógeno, en este caso, es de +5. ¿Ya? ¿Dudas? Sí, vamos al siguiente, señor. Ya, todo bien con esto. Bueno, acá, ¿qué onda aquí? Están viendo la oxidación de todos los elementos. Pero más de lo mismo, ¿no? O sea, fíjense, voy a hacer el C. Voy a hacer el C.
¿Te parece? Ya. ¿Qué hacemos para resolver este ejercicio? Lo mismo nuevamente para obtener esta oxidación. En este caso nos están viendo el estado de oxidación de todas las especies. De inmediato lo que hay que saber es como un poco, bueno, veamos, esto es una molécula, es un ion que es, como no tiene carga, entonces esto es una molécula sin carga, lo vamos a igualar a cero al final. Y vamos contando, esto tiene 2 de Na de sodio, tiene 2 de azufre y tiene 3 de oxígeno. Y como dijimos, no tiene carga, esto es igual a cero. Ahora, lo que hay que saber es, por ejemplo, estas moléculas que van al principio, que sería como el sodio, por ejemplo, eso hay que sabérselo un poco de memoria, saber que son metales y que tienen un único estado de oxidación por lo general es de más uno, ¿ya? Porque cuando se unen las moléculas, que en este caso tienen no metales, tienden a entregar sus electrones. Así que su estado lo vamos a asignar como un estado de oxidación de menos uno. Ahora, perdón, de más uno, que tiende a donar su electrón. Como es de más uno, sería 2 por más uno, recién dijimos. El azufre, en cambio, ¿sabemos su estado de oxidación? No. A este le vamos a colocar X, porque este no sabemos en realidad cuánto es. Pero el oxígeno sí se sabe. El oxígeno para todas estas moléculas, su estado de oxidación es de menos 2. Así que ahora nos vamos a encargar de despejar el valor de X. Acá nos quedaría 2 más 2X es igual a 3 por menos 2 es menos 6. 2 menos 6, ¿cuánto es? Menos 4. El 4 lo paso al otro lado, pasa positivo, ¿cierto? Y dividimos todo por 2 y nos queda que el valor de X es 2. O sea, lo que estamos buscando, que era el valor del azufre, sería de más 2. O sea, el azufre es más 2, el sodio, como habíamos puesto al principio, tiene una estado de oxidación de más 1, y nos queda también el oxígeno, que tendría una estado de oxidación de menos 2. Y ahí están todos los estados de oxidación de la molécula. ¿Dudas? Ya. Es más de lo mismo en el 2. ¿Ya, Andrés? Ya. Parte 2. Elemento que se oxida, elemento que se reduce, agente oxidante y agente reductor. ¿Qué hacemos acá, ficha máxima? Súper bien. Ya. ¿Y ahí cómo sabéis cuál es el que reduce, el que... Ya. ¿Es qué de oxidación? ¿Es la semireacción de oxidación o es el agente de oxidación? Súper bien. ¿Y por qué pasa eso? Súper. Perfecto. Ya, vamos a ir con la parte 2. Nos piden acá el elemento que se oxida, el elemento que se reduce, el agente oxidante y el agente reductor. Esto lo vamos a extrapolar un poco más, ¿ya? Voy a también yo identificar lo que sería la semireacción de oxidación y la semireacción de reducción, ¿ya? Y esto es algo que hay que aprender básicamente de memoria, porque todo el rato es lo mismo.
Como tú me mencionaste, lo primero va a ser que vinculemos dónde está el elemento que queremos de alguna forma estudiar, tanto en el producto como en el reactante. Por ejemplo, acá vamos a vincular los dos zincs. Vamos a decir zinc se transforma a zinc 2 más. Y vamos a decir también que el cobre 2 más se transforma a cobre. ¿Ya? En este caso tenemos una reacción muy sencilla, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá, el primero, la especie principal es solamente zinc, está balanceada, hay uno y uno. Lo único que nos falta es balancear como los electrones. Entonces, como acá tiene carga cero, porque no tiene carga, nada, está en estado neutro, pero acá está en estado de más 2. ¿Cómo colocamos nosotros con la misma carga en ambos lados? Lo que hay que saber es que siempre tenemos que agregar electrones donde tenga un mayor estado de oxidación. Por ejemplo, aquí tiene estado de oxidación más 2, entonces acá vamos a agregar 2 electrones. Como sabemos, los electrones tienen carga negativa, así que como tengo 2 electrones, son menos 2 más 2 nos da 0. Y ahí igualaría la carga del zinc. Ahora, con esto ya tenemos toda la información. Por ejemplo, yo podría decir de inmediato, los electrones están a la derecha. Pero más allá de saber si está a la derecha o a la izquierda, ¿qué quiere decir que está a la derecha? Que esté como producto. Los electrones se están liberando. Está liberando electrones, ¿cierto? Por lo tanto, de inmediato podríamos decir que esto es una semi-reacción de oxidación. ¿Por qué? Porque al oxidarse estamos perdiendo electrones. ¿Qué está haciendo el zinc en este caso? Está liberando, está perdiendo sus electrones. Así que sería una semi-reacción de oxidación. ¿Ya? Ahora, ojo con esto, porque el zinc, como está en la semi-reacción de oxidación, ¿qué elemento sería? Sería el elemento que se oxida. O sea, aquí voy a separar un poco acá. Voy a notar por un lado que el zinc es el elemento que se oxida, pero ojo con esto, el elemento que se oxida a él es el elemento que, si él se oxida, al otro lo redujo. Con reducir al otro me refiero a que si él perdió, es porque los perdió para entregárselo a la otra sustancia. O sea, la otra sustancia ganó electrones. Como esta sustancia, el zinc, hace que la otra sustancia gane electrones, quiere decir que el zinc, que es el elemento que se oxida, sea el agente reductor. ¿Ya? O sea, ojo con esto, en la semireacción de oxidación siempre vamos a encontrar al elemento que se oxida o a la molécula que se oxida, y a su vez esa molécula que se oxida es sí o sí el agente reductor. Esto va a ocurrir en todas las reacciones redox. ¿Ya? Ahora, si ya encontramos la semireacción de oxidación, la otra sí o sí debería ser la semireacción de reducción. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo lo comprobamos? Tiene que ser así. ¿Cómo lo comprobamos? Lo mismo. Acá el cobre tiene carga más 2 y el producto tiene carga 0. Entonces, siempre nos vamos al lado donde tenga mayor estado de oxidación. Como tiene estado de oxidación más 2, a ese lado agregamos electrones hasta igualar las cargas. En este caso, carga más 2 electrones que tienen dos cargas negativas, más 2 menos 2 es 0. Se igualaron las cargas. Ahora, veámoslo desde este punto de vista. Este cobre, ¿qué está haciendo con los electrones? Los electrones están en los reactantes. Como están en los reactantes, quiere decir que la sustancia se está uniendo a esos electrones. O sea, ¿qué está haciendo? Se está reduciendo. Por lo tanto, de inmediato decimos, esto es el elemento o la molécula que se reduce. Y como es el elemento que se reduce, él se reduce, para reducirse él, tiene que a la otra sustancia oxidarla, a la otra. O sea que si a la otra sustancia es la que oxida, es porque él actúa como un agente oxidante. Es todo al revés. ¿Ya? ¿Por qué es un agente oxidante? Porque oxida a la otra sustancia. Él se reduce, pero oxida al otro. ¿Ya? ¿Me sigue? Ya. ¿Dudas hasta acá? Entonces, eso sería el ejercicio. O sea, encontrar esto, ya estaríamos listos con este tipo de ejercicio. ¿Ya? Ya. Andrés,
2 minutos para que hagáis esto. En tu cuaderno, rápido. Y me mandáis una foto. 2 minutos desde ahora ya. Ya, ¿qué tal Andrés? Ya, manda fotito. Ya. Uy, casi loco, pero no. O sea, está bien. A ver, no, pues, mira, tú, estas cosas tenés que darte cuenta. Mira tu foto. Los electrones no pueden estar al mismo lado. Ya. Y lo otro, no me identificaste agente reductor, semi-reacción de oxidación. Tienes que anotarme todo eso. Ya. Ya 3 minutitos, 2 minutos. ¿Ya?
Ya, ¿cómo vamos, Andrés? Ahí sí, súper. Ya, está balanceado. Tenéis que decirme claramente qué cosa es qué cosa. A ver, súper bien. Ya, ¿qué más? Vamos, tenéis que decirme la especie que se reduce, la que se oxida, el agente oxidante, el agente reductor. No. ¿Cuál es el agente reductor? A ver. Ya, ¿por qué es el agente reductor el CL2? ¿Cuál es? Ya, ¿qué encuentro ahí? ¿Qué dice acá? Ya, espera. Repítemelo todo, no. Vamos de cero, ya. ¿Cómo debería ser? Que no sé, quizás te escuche mal. Ya. ¿Cuál es el agente, de cuál? Dime tú, no sé, ¿qué quería hablar? ¿Del agente oxidante? ¿La sustancia que se reduce? No sé, anda diciendo. Ya, 2F. Ese es el agente oxidante. ¿Por qué es el agente oxidante? ¿Cómo? ¿Con los tres o con los dos? El de los tres electrones te refería al del producto, Andrés. Ya. Es que, no, Andrés, mira, acá, primero, fíjate, acá no tenemos en ningún lado algo referente a los productos. Los productos no se mencionan en nada, ¿ya? Tú tienes que fijarte solo en los reactantes. Solo en los reactantes, Andrés, ¿ya? ¿Me sigues? Ya. Entonces, primero, vamos bien. Dime cuál es el agente oxidante y por qué. ¿Cuál?
Ya, ¿por qué sería agente oxidante? Ya, 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 ya. ¿Por qué? Ya, ya, pero Andrés, loco, o sea, weón, pónganse acá, weón. Hay que ver aquí, weón. Andrés, mira, ¿qué tenemos acá? ¿Semi-reacción de qué? De oxidación. ¿Qué agente tenemos en la semi-reacción de oxidación? No, no, pero más allá del elemento. En la semi-reacción de oxidación, ¿qué agente encuentras? El reductor. Tú me estás diciendo que en la semi-reacción de oxidación encontramos al agente oxidante y en la semi-reacción de reducción encontramos al reductor. No es así, Andrés. Tú tienes que saber de memoria, si eso es lo que mencionamos. Que en la semi-reacción de oxidación tú encontrás al agente reductor. Siempre al revés. Porque en la semi-reacción de oxidación se lleva a cabo una oxidación. O sea, la sustancia que tú estás analizando se oxida. Y si la sustancia se oxida a ella misma es porque al otro reduce. Por eso es un agente reductor. El agente reductor reduce al otro. El agente reductor reduce. No, no es que se reduzca a él, reduce al otro. Entonces, ahora de memoria un poquito esto. Si te están hablando de semi-reacción de oxidación, ¿tú qué tienes que mencionar? Agente reductor. En esa reacción siempre va a estar el agente reductor. ¿Ya? En la semi-reacción de reducción siempre vamos a encontrar a quién? Al agente oxidante. ¿Ya? Ya, yo voy. Sí, es todo al revés. Por eso decía que estos tienes como al revés. Ya, yo voy a hacer el siguiente. Ya, ahora vamos a hacer el C. Más de lo mismo. Identificar cuál es la semireacción de reducción, la semireacción de oxidación, agente reductor, agente oxidante, etcétera. ¿Ya? Lo mismo, vamos a partir identificando las especies. Por ejemplo, acá yo voy a partir identificando al yodo. Al yodo lo voy a unir con el yodo. Entonces voy a decir algo así como, mira, 2D y menos se transformarían a I2. ¿Ya? Tengo la primera parte. Ahora, ¿qué tengo que igualar en la segunda parte? Como que está medio extraño. Entre que tengo hidrógeno y entre que tengo oxígeno. Y acá es súper importante entender el sentido de las redox, porque cuando nosotros estudiamos redox, lo que buscamos son sustancias que cambian su estado de oxidación. Bueno, quizá para esto hay que tener un poquito más de bagaje en química y entender de que esta sustancia que tenemos acá, el H2O2, es agua oxigenada o peróxido de oxígeno. Es un peróxido. Como es un peróxido, el oxígeno acá tiene estado de oxidación de +1, ¿ya? Y acá, en cambio, tenemos al agua, que actúa como siempre con estado de oxidación de -2. Entonces, en este, como tiene estado de oxidación de -1, pasa a -2, se genera ese cambio de estado de oxidación, ahí tendríamos nuestra redox a analizar. Entonces, yo voy aquí a anotar H2O2, y esto se transforma aquí a... Bueno, acá voy a anotar solamente H2O, sin los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Ahora, ojo con esto. Por ejemplo, en el caso anterior, el de arriba, yo podría decir, mira, tengo 2 de yodo con carga negativa. Acá el yodo, en este caso, no tiene carga. Si yo siempre me voy al que tenga mayor estado de oxidación y le sumo electrones de modo de neutralizar esas cargas positivas para dejarlo como neutro, como este, por ejemplo. Dos negativas. Ah, me equivoqué, perdón, era al otro lado. Voy al lado más positivo. Este es negativo, perdón, me equivoqué. Este lado, como es el más negativo, y acá tengo el lado más positivo, tengo que irme al lado más positivo siempre, de modo de ir como igualando las cargas. Y aquí, como no tiene estado de oxidación cero, yo agrego dos electrones. Ahora, tengo dos cargas negativas en los productos y dos cargas negativas en los reactantes. Entonces, de inmediato esto ya me da toda la información para saber todo. Por ejemplo, se están liberando electrones. Los electrones están en los productos. De inmediato digo que esto es mi semi-reacción de oxidación. Oxidación porque la sustancia está perdiendo electrones. Los está entregando, están en los productos, ¿ya? Y acá recordar siempre,
como tenemos una semireacción de oxidación, en la semireacción de oxidación siempre vamos a encontrar al agente reductor. ¿Y por qué pasa esto? Porque el agente reductor lo que hace es reducir, pero reduce a la otra especie, no se reduce él, reduce a la otra especie. Y para reducir a la otra especie, él se tiene que oxidar. Entonces, esta es la especie que se oxida. ¿Ya? O sea, la especie que se oxida es el agente reductor, porque de esa forma reduce al otro. Hay que intentar verlo de esa forma. Ahora, con esto ya podemos sacar todos los demás sin necesariamente hacer tanto análisis. Pero vamos acá, por ejemplo, semireacción de oxidación, la otra necesariamente tiene que ser una semireacción de reducción. Ahora, fijémonos por qué. Estábamos analizando el caso del oxígeno. Entonces, dijimos que este es un peróxido. ¿Y por qué es un peróxido? Aquí me voy a detener un poco, porque, por ejemplo, cuando tenemos al agua, el agua es H2O, el hidrógeno que se une con dos hidrógenos con un oxígeno. Entonces, el hidrógeno sí o sí tiene menor electronegatividad que el oxígeno, o sea que el oxígeno como que le roba sus electrones a los hidrógenos, estos quedan con, digámoslo así, como con estado de oxidación de -2, y cada hidrógeno carga con estado de oxidación de +1 y +1. Pero el peróxido es hidrógeno que se une a oxígeno, oxígeno e hidrógeno. Entonces, veámoslo. El oxígeno, de alguna forma, le quita sus electrones al hidrógeno, este queda +1. Pero el oxígeno con otro oxígeno, un oxígeno le puede quitar electrones al otro oxígeno, no puede, porque ambos tienen la misma electronegatividad. Entonces, acá el oxígeno solamente queda con un estado de oxidación de -1. Lo mismo el de acá, de -1 y el hidrógeno de +1. Ahora, analicemos. El oxígeno, como recién demostramos, tiene estado de oxidación de -1, perdón, y pasa a -2. De -1 a -2, ¿qué hizo el oxígeno? ¿Qué le pasó? Se redujo más. Por eso es la semireacción de reducción, porque de alguna forma esta especie se reduce. Y si esa especie se reduce es porque actúa como agente oxidante. Porque para reducir a otra especie, perdón, para oxidar a otra especie, él se tiene, o para reducirse él, tiene que oxidar a la otra especie, tiene que quitarle electrones. Por eso se dice que este sería el agente oxidante en este caso. Agente reductor. Y siempre es de la misma forma, ¿ya? O sea, vamos a ver que en la semireacción de oxidación siempre vamos a encontrar al agente reductor y los electrones siempre van a estar como este lado, del lado de los productos. Y en la semireacción de reducción siempre vamos a encontrar al agente oxidante. Y los electrones deberían estar como de este lado, ¿ya? Pero para ello hay que hacer una igualación que aún no vamos a hacer, ¿ya? No, ¿no? Lo vamos a hacer un poco más adelante en los balances completos, pero de modo preliminar, más o menos esto nos ayuda a predecir cuándo vamos a encontrar agentes oxidantes, agentes reductores en las semireacciones de oxidación o de reducción. ¿Y cuál es la especie a la vez que se oxida o la especie que se reduce? Todo eso lo que explicamos recién. ¿Dudas? Todo el rato haciendo, ¿ya? Ya. Ya, ahora lo vamos a ver. Mira, me voy a saltar la tercera parte porque con la cuarta cubrimos todo. Ya, vamos a hacer esta última parte, señor. Ahora, no puedo, no, ahora tengo que hacer comida, viejo. Eh, puta, es que tengo una clase de 4 a 5 y después otra de 6 como no sé si a 7 o a 8 loco. Tengo que preguntar. ¿A qué hora te como? ¿Podía a las 5? Ah, entonces tendría que ser como a las 7 o 8. Después tú vas a estar en tu casa.
Deja preguntar, deja preguntar. Sí, ¿qué onda? ¿Te la subieron? Oh, de más, pues, loco. 5 décimas. Oh, caleta, po. Eso en álgebra, ¿no? Ya. Vamos, viejo, vamos. Ya, calma, dame un segundo. Eh, no, todo bien, loco. Está bien, loco, está bien, dale nomás, loco. Oye, oye, pero ordena la cama, sí, po. ¿Está ordenado, bro? Ah, la tenía ordenado. Yo tengo la buena, yo tengo la buena embarrada aquí, loco. ¿Está bien eso? Espera, deja confirmar aquí. Sí, voy a ya, a las 7 podía, Andrés. Ya, a las 7 le damos 7 por ahí, 7 10 por ahí pasadito, porque yo termino a las 7. Ya, pero para que nos conectemos. Ya. Ya, vamos con el balanceo de ecuaciones redox. Ya vimos bastante de cómo nosotros identificamos la semireacción de oxidación, de reducción. Por lo general vamos a tener que hacer siempre esos pasos, ¿ya? No necesariamente identificar cuál es el agente reductor, cuál es el agente oxidante, eso de hecho lo vamos a hacer con una parte casi que implícita. No es necesario ponerlo como explícito, pero todo lo que hicimos anteriormente nos ayuda a darle coherencia a lo que estamos viendo. Así que vamos a hacer este balance de ecuación redox y para ello vamos a utilizar lo que ya hicimos recién, que fue las identificaciones de la semireacción. Así que vamos a partir, por ejemplo, con el manganeso. Manganeso con oxígeno, este se transforma a manganeso 2 más. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo mismo con el SO3 2 menos, que se transforma a SO4 2 menos. ¿Ya? Ya. Ojo con esto, que acá no sabemos ni siquiera cuál es agente oxidante, reductor. Yo voy a dedicarme solamente a hacer el balance y al final vamos a llegar automáticamente a determinar cuál es la semireacción de oxidación o de reducción. Así que vamos haciendo el balance. Voy a partir con la ecuación de arriba. Siempre partimos balanceando especie principal. Manganeso, manganeso, uno en cada lado, estamos listos. Ahora viene el balance de la otra especie que lo acompaña. Por ejemplo, vamos a partir con el oxígeno. Siempre por lo general viene el oxígeno atrás. El oxígeno siempre lo vamos a balancear con agua. Entonces, si tenemos 4 oxígenos como reactante, vamos a agregar 4 aguas al otro lado. Entonces, el agua, con eso balanceamos ya el oxígeno. 4 oxígenos, 4 oxígenos. Pero al agregar agua, ¿qué agregamos? Agregamos hidrógeno. Como cada agua tiene 2 de hidrógeno y agregamos 4, nosotros agregamos 8 de hidrógeno. Ahora, para balancear el hidrógeno, uno va a balancear el hidrógeno, pero con H más, que son los protones. ¿Ya? Y ahí tendríamos todo balanceado en términos de masa. Estaría balanceado el manganeso, el oxígeno y el hidrógeno. ¿Ya? Tenemos uno de manganeso a ambos lados, 4 de oxígeno a ambos lados y 8 de hidrógeno a ambos lados. ¿Ya? Ahora, lo que no hemos balanceado son las cargas. Entonces, veamos cuántas cargas tenemos a los reactantes. Tenemos una con 2 cargas negativas y 8 cargas positivas. Entonces sería como -2 más 8 positivo sería +6. Vamos a este otro lado. En este caso tenemos uno con carga +2. Bueno, y el agua no tiene carga, así que tendríamos solamente 2 cargas positivas. ¿Qué tenemos que hacer? En el lugar donde tengamos la carga más positiva, vamos a agregar electrones hasta que lo igualemos al otro lado. Por ejemplo, acá.
para que el más 6 se iguale al más 2, ¿qué deberíamos agregar? Deberíamos agregar 4 electrones, porque de esa forma es como que estamos restándole 4. 6 menos 4, 2. Entonces, por eso es que agregamos 4 electrones. La idea siempre es que las cargas se queden iguales. Por ejemplo, menos 4 menos 2 nos da menos 6, y menos 6 más 8 más 2, que son las mismas cargas que tenemos al otro lado. ¿Ya? Ahora, está completamente balanceado esto, y esto nos permite de inmediato decir, ¿dónde tengo mis electrones? Mis electrones están en los reactantes, o sea que esto es mi semi-reacción de reducción. ¿Por qué es de reducción? Porque los electrones al estar en los reactantes es como que yo estoy absorbiendo esos electrones, ¿ya? Ahora, no es necesario, pero yo debería saber si estoy en mi semi-reacción de reducción, la especie principal, eso debería ser, o sea, no, en la semi-reacción de reducción, la especie se reduce. Y como ella se reduce, actúa como agente oxidante. Siempre va a ser de esa forma, ¿ya? Ahora, de inmediato yo podría decir, la otra, sí o sí, la otra debe ser una semi-reacción de oxidación, ¿ya? Y ahora lo vamos a comprobar. Hacemos nuevamente el balance, pero ahora en la ecuación de abajo. Azufre, azufre, especie principal, 1, 1, estamos listos. Vamos a balancear oxígeno. 3 oxígenos en los reactantes, 4 oxígenos en los productos. Hay que agregar un oxígeno. Y como agregamos un oxígeno, lo agregamos en forma de agua. Ahora, como yo agregué agua, agregué 2 hidrógenos. ¿Qué tengo que hacer al otro lado? Igualar esos hidrógenos con H+. Como yo agregué 2 hidrógenos, agrego 2 H+. Y luego que me queda el último, balance de cargas. Ya está todo balanceado. 1 de azufre, 4 de oxígeno, 4 de oxígeno, 2 de hidrógeno y 2 de hidrógeno. Estamos listos con el balance de masa, ahora falta el balance de materia. Tenemos 2 cargas negativas en los productos y acá 2 negativas con 2 positivas. O sea, aquí tengo carga 0 y acá tengo carga menos 2. Siempre tengo que ir al lado más positivo. El lado más positivo, ¿cuál vendría siendo? Ahora tengo el 0. Este es más negativo todavía. A este lado entonces le voy a agregar 2 electrones, ¿sí? Y ahora fijémonos, era semi-reacción de oxidación. ¿Dónde tienen que quedar los electrones? En el producto, ¿ya? Así que tiene toda la coherencia. Como es una semi-reacción de oxidación, esta sustancia que vendría siendo el agente reductor. Siempre tiene que ser de esa forma, ¿ya? Ahora, esto está casi balanceado. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Lo único, tenemos que tomar ambas ecuaciones y ahora lo que tenemos que ver es que se tienen que eliminar los electrones. Ese es el último paso. Entonces, tenemos 4 electrones como reactantes arriba, 2 electrones como producto abajo. Entonces, la ecuación de abajo yo la voy a multiplicar por 2. Entonces, vuelvo a anotar la ecuación de arriba, la voy a anotar tal cual. 4 electrones más manganeso o 4 2 menos, más 8 electrones, perdón, más 8 hidrógenos, me dan manganeso 2 más y 4 de agua. En cambio, la ecuación de abajo ahora yo la multipliqué por 2. Me quedaría todo multiplicado por 2. 2 SO3 2 menos más 2 de agua y esto me da 2 de CO4 2 menos más 4 de H más 4 E menos. Y aquí viene la gracia. ¿Por qué hicimos esto? Porque ahora empezamos a eliminar términos cuando tengamos lo mismo en producto y en reactante. Por ejemplo, 4 electrones como reactante se eliminan con 4 electrones como producto, ¿ya? Y vamos tachando, por ejemplo, agua. Fijémonos que aquí tenemos 2, acá hay 4. Entonces, como teníamos 2, quitamos 2 del otro lado. Solamente nos van a quedar 2 de agua al lado de los productos. Los hidrógenos, lo mismo. Tenemos 8 a un lado y tenemos 4 acá en los productos. Como tenemos menos acá, 4, aquí se van de los productos los hidrógenos, y aquí restaríamos de estos 8, restaríamos estos 4. Solamente nos quedarían 4. Y ahora anotamos todo lo que nos quedó. O sea, se fueron los electrones. ¿Qué nos quedó? El Mn o 4 2 menos más 4 de H más
porque de estos 8 restamos solamente 4. 2 SO3, 2 menos, y el agua se fue, ya no queda agua. Vamos ahora a los productos. Manganeso, 2 más. Tenemos 2 de agua, 2 de H2O, 2 de sulfato, CO4 2 menos. El hidrógeno se fue y los electrones se fueron. Y aquí estaría balanceada nuestra ecuación. Ojo con esto. Esto debería estar en un medio ácido. ¿Y por qué está en medio ácido? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué tenemos aquí? H más. Entonces, el hecho de tener H más, de inmediato nos está diciendo que estamos en medio ácido. Acá, lo que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si es que nos pidiesen esto en un medio básico, tenemos que transformar estos H más a OH. ¿Y cómo lo hacemos? Balanceamos. ¿Y cómo vamos a balancear? ¿Cuántos H más tenemos? Tenemos 4. Hay que eliminar esos 4 H más. Y para eliminarlos, lo hacemos agregando agua a ese lado. ¿El agua en qué se disocia? El agua, que es H2O, se disocia en, perdón, serían 2 de agua. ¿El agua en qué se disocia? En H más y en OH. Entonces, OH, ¿cuánto tendríamos? Ay, me equivoqué, perdón. Eran 4 de H, H2O, entonces me daría 4H más 4 OH menos. Y ahora yo puedo hacer otra reacción, o sea, como de elimino los H más con los H más. Aquí podría, por ejemplo, ver que el agua también se me elimina, me quedarían solamente 2 de agua, y ahora sumo de nuevo. ¿Qué es lo que me quedó? Me quedó manganeso o 4 2 menos, más, me quedaron 2 de agua, 2 de H2O, 2 de SO3, 2 menos. ¿Y esto qué me da como resultado? Mn2 más. El agua se fue, ¿cierto? 2 SO4, 2 menos. El hidrógeno, este se fue con el de acá, pero lo que nos quedó ahora fue OH. 4 OH menos. Y como ahora nos quedó OH en vez de H más, esto está en un medio básico. Ese es el único cambio que hay que considerar a la hora de hacer estos ejercicios. Que si nos piden en medio ácido, hay que dejarlo con H+. De lo contrario, lo dejamos en un medio básico haciendo esta transformación, en donde solamente disociamos agua en H y en OH y después simplificamos. ¿Ya? ¿Dudas? Ya, por lo que Andrés, siempre te va a querer medio ácido esto. Entonces, si te piden medio básico, tenés que hacer esta transformación. Lo único que así es colocar donde tenías el H+, coloca agua. Ahora, y el agua la transformas como H más y OH y después simplificas. Ya viejito, ¿cómo estamos? Ya loco. Ahora trata de estudiar un poquito más esto, de repasarlo. Esto era lo de estado de oxidación. Al tiro nomás. Ya Andrés, se fue Redox. Ya, oye, a eso de las 7 entonces, ¿vale? Ya. Ahí nos estamos comunicando, viejito. Ya, compadre. Un abrazo entonces. Que estés súper. Ficha máxima. Nos vemos, loco. Que estés bacán. Chao, chao. Vale, vale.
Octavio, acá te mandé las prácticas que hemos hecho en clase. En la práctica 2 hay al final una pregunta de desarrollo que es muy probable que aparezca alguna parecida en la prueba. Y el profesor dijo que en el fondo estas preguntas eran muy parecidas a las de la prueba, obviamente que no eran igual, pero iban al mismo contenido. Eso, para que nos sirva para orientar un poco el estudio.